Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí en un episodio más de La Mente a la Acción. Hacía un montón que no grabábamos y es que mucha cosa ha pasado desde el último episodio. Me pasó una mudanza de casa, me pasó una mudanza de ciudad y en estos cambios y en esta transformación me estuve enfrentando a lo que les voy a hablar el día de hoy, que es el tema que quiero que tratemos, que es los vacíos de una pérdida. Y cómo es que estamos tan condicionados o nos esforzamos tanto a llenar estos vacíos. Y cómo es que nos forzamos y queremos estar llenando estos lugares de cosas, personas, circunstancias, ciudades que se van, que no están. Entonces, pues en esta transformación ha habido un desacomodo de todo, ¿no? Hay un desacomodo de ciudad, hay un desacomodo de casa, un desacomodo pues, de cama, de cuarto, de espacio, de la dinámica incluso con mi hijo y todo esto me ha dado paso a sentirme justo desacomodada, a no entender el lugar que ocupo el día de hoy, ¿no? El lugar que ocupo en mí, venir del bosque a la ciudad también ha sido para mí como una pérdida muy importante. Y a lo largo de estos días, como que mucha gente me dice, no, pues es que tienes que encontrar otra vez como tu espacio y tu naturaleza y ver aquí los lugares en los que sí puedes, etcétera, etcétera. Y he caído en cuenta que realmente lo que necesitamos empezar a entender, creo, para dejar de pasarla tan mal en las transiciones y en los cambios y en esta parte de las emociones, es que ningún vacío se llena con otra cosa. Y cuando yo entendí esto, en verdad fue súper liberador porque dejé de buscar y me quedé a sentir y me quedé a observarme y a aprender de lo que este proceso más bien está enseñándome y me está aportando. Entonces, vamos a tocar el punto número 1. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir? Y creo que lo toqué en un podcast que era ¿por qué nos cuesta tanto el silencio? Y creo que tiene que ver con algo de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir y por qué nos cuesta tanto dejar de aferrarnos a las cosas que eran? Y es porque duele, es porque la mente tiene esta inclinación a quererse quedar en el momento en el que está, bajo las condiciones que está, sin que haya ningún cambio y ningún movimiento. Y cuando hacemos esto es que la mente se siente tranquila o se siente contenta, incluso cuando no está bien en los lugares en los que está. Entonces, cuando yo logro empezar a entender que el dejar ir y el desprenderse, hay un logoterapeuta que se llama Alejandro Niquel, que habla de esto, que estamos en constante pérdida, ¿no? Que todo el tiempo estamos perdiendo, que todo el tiempo estamos dejando ir, que todo el tiempo estamos soltando. Pero por algún motivo creemos o nuestra mente cree que el área de confort y que esta área estable es el no dejar ir, el no soltar, el aferrarte, el quedarte en algún lugar o en alguna circunstancia. Y entonces, cuando entramos en ese loop de la mente automática que te dice que ahí es en donde encuentras seguridad, es cuando empieza el sufrimiento, porque nos cuesta dejar ir y porque hay situaciones inminentes en las que el cambio y la transformación están ahí. Y entonces pasó al número 2, ¿no? Entonces, primero nos cuesta muchísimo dejar ir, nos cuesta mucho soltar porque creemos que en donde estamos bien. Y el punto número 2, para poder transitar esto y para poder entender los vacíos desde un punto de vista mucho más saludable para nuestro balance emocional, es entender que van a existir emociones. Entonces, pues yo ahora pasé por una profunda tristeza, pero profundísima tristeza, que no entendía ni qué, ¿no? No entendía por qué, si pues tampoco es que estoy mal acá, o sea, no hay sufrimiento en esto tampoco. Pero es justamente esto que te los producen los duelos, esta sensación que nos da el dejar de habitar una circunstancia conocida, dejar de relacionarnos con personas que amamos, con las que teníamos una cotidianidad, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué sucede? Que acuérdense que en el lenguaje de las emociones, la tristeza te está hablando de que hay algo que se está yendo, que estás perdiendo. Hay todo un episodio de esto. Entonces, si yo observo por qué estoy triste, pues claro, porque algo se terminó para mí, porque hay un nuevo comienzo al frente, que mi mente todavía no está como lista o no se siente preparada para encarnar. Y creo que de eso va mucho el estarnos moviendo en esta vida con estas pérdidas y sus ganancias también. Es entender que nuestro cuerpo pasa por esta transición, que nuestra mente pasa por la transición y también nuestras emociones están pasando por la transición. Entonces, cuando yo logro entender esto y me permito estar en las emociones, es mucho más sencillo transitarlas. Porque si no hago esto, entonces ya paso por el paso número 1, en donde me muevo del lugar y en donde esto me está representando, pues soltar. Paso por el número 2, que esto me está llevando a experimentar una emoción, tristeza, enojo, miedo, alegría, lo que sea. Y voy al número 3. Cuando no transito estos espacios de soltar, de pérdidas, de vacíos, lo que empieza a sucedernos es que queremos empezar a tapar una cosa con otra. Y ahí se convierte en un entorno súper peligroso para nosotros porque lo que hago es nunca estar satisfecho, satisfecha con la pérdida. Nunca me acomodo en la pérdida, nunca normalizo la pérdida y entonces estoy esperando todo el tiempo que no haya estos vacíos. Y al no existir estos vacíos, empiezo a tapar los hoyos con lo que sea, con lo que sea. Y es algo muy fuerte porque empezamos a conformarnos con cosas, ¿no? Ya en donde sea, con quien sea, incluso hasta en el cuerpo, ¿no? Me como lo que sea, ¿no? Ante el vacío y ante la hambrita que tengo, no me puedo esperar, entonces me como lo que sea. Y esto lo que hace es como darle un paliativo a la mente, ¿no? Es un engaño a la mente, porque realmente los espacios que ocupamos o las relaciones que tenemos no se van sustituyendo unas con otras, porque somos, se los he contado en otras y que es algo que mi queridísimo Alfonso de Prácticas Narrativas lo dice, soy Ada contigo, ¿no? Pensemos que solo puedo ser esta versión de mí con ustedes cuando les hablo a través del podcast. Era con mi papá como solo era con él. Entonces, si empezamos a suplir estas personas, lugares, situaciones con otras, pensando que se va a llenar el vacío, lo que estoy haciendo es como hasta dejar de honrar estas relaciones o estos momentos o estos lugares que habité, porque estoy queriendo entonces ser de la misma manera con todo el mundo por evitar un dolor. Y les ponía un post en mis redes, que pueden irlo a ver, que yo creo que esta parte del dolor, y lo tratamos mucho en logoterapia, el dolor existe y el sufrimiento es inevitable, es parte de estas tres verdades del humano, ¿no? Es el dolor, el sufrimiento y el duelo. Entonces, el dolor existe, el sufrimiento existe, el duelo existe, pero dentro de estos tres espectros del sufrimiento, de la triada trágica, que se le llama así, tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Siendo el dolor esta parte que te pega cañón, que yo me acuerdo cuando murió mi papá, ¿no? Y fue como desvanecimiento absoluto. Y después está esta parte del sufrimiento, que es lo que vamos experimentando todos los días ante los vacíos, ¿no? El sufrimiento ante, bueno, no solo ante los vacíos, porque luego habemos personas, y me incluyo, que a veces también sufrimos por lo que sea, ¿no? Se nos da el tráfico, y es que el clima, y es que mucho calor, mucho frío, mucho lo que sea. Entonces, hasta de esto vamos llenando los vacíos que tenemos, porque ¿qué pasaría si yo me rindo a estas ausencias? Si yo me rindo a que nada va a sustituir la presencia de mi papá, nada va a sustituir a mi ciudad que dejé, nada va a sustituir la casita hermosa que dejé, no la van a sustituir.
Entonces, tengo esta capacidad de elección. El otro día hablaba con mi hijo acerca de que justo, a diferencia de las mariposas, tenemos la capacidad de elegir, ¿no? Él decía, ma, es que las mariposas van volando y no se dan cuenta y entonces pasa un coche y las aplasta, ¿no? O sea, se estampa contra el cristal. Entonces, ¿por qué no se fijan? Y le digo, pues es que son animalitos que no están dotados con la capacidad de elegir, no es que despiertan, hacen su plan de acción y entonces se fijan dónde hay más coches y entonces por ahí no pasan, ¿no? Es lo que nos hace distintos de los animales, ¿no? Luego por eso me gustan mucho las conversaciones con los niños y niñas, porque aprendemos mucho y podemos aplicar estas analogías a la vida, ¿no? Entonces, tú sí tienes la capacidad de elegir, tú tienes la capacidad de elegir si te quedas en ese dolor, en ese sufrimiento, no en el dolor, porque el dolor siento que sí se va, pero en el sufrimiento y si lo extiendes y entonces yo hoy a 4 años que va a cumplir mi papá que se murió, sigo siendo la niña huérfana que pobrecita perdió a su papá y desde ese día cómo he sufrido y me desgarro y o voy asumiendo esa pérdida. Asumo que mi papá se fue, asumo que mi papá murió, pero he podido moverme con su muerte. Asumo que me moví de ciudad, vivo esta tristeza, me vivo con esta pérdida o este número de pérdidas que para mí significó dejar un lugar que amaba mucho y puedo empezar a moverme, puedo empezar a buscar la belleza de lo que sí hay acá, ¿no? Hay un ejercicio que estoy haciendo ahora que practicamos en logoterapia y que es el logodiario. Y es una práctica muy bonita porque es plasmar en una libreta todas las cosas por las que sientes gratitud durante un día o que te impactaron, ¿no? Pero en un sentido positivo mayormente. Y esto lo que hace es ayudarnos a ver la grandeza de la vida y las cosas positivas de la vida en el día a día porque nos perdemos en las tragedias. Las hacemos grandes, las hacemos que nos habiten todos los días y entonces vamos tratando de apagar estos fuegos con hábitos, ¿no? Y pueden ser hábitos de pensamiento, pueden ser hábitos físicos, pueden ser malas prácticas, incluso emocionales. Entonces, cuando logramos irnos nutriendo e ir echándole ganitas, literal, y no échale ganas de sino ir poniendo intención, que siempre les he hablado de esta palabra intencionalidad, si le voy poniendo intencionalidad a mi vida, a entender que esta tristeza que siento o que este dolor es perfectamente normal ante la pérdida, pero que hay que trascenderlo, porque si me quedo solamente en la emoción, si me quedo solamente dándole vueltas a esta hiperreflexión en donde estoy dándole y dándole y dándole a la mente en las cosas que me dolieron, en lo que perdí, en lo que se fue, etcétera, etcétera, lo único que hago es alejarme del aprendizaje que me traen las cosas a mi vida, que me traen las personas y que me traen las circunstancias. Y entonces me estaciono y me quedo en el dolor de la pérdida, me quedo extendiendo y alargando. Hagan de cuenta que es como un chicle bomba, ¿no? El dolor, ¿no? Entonces, te lo comes y pues ya, lo muerdes y medio cuesta trabajo, ¿no? A quien sea de mi generación, estos chicles que te dolían las muelas de morderlos, entonces lo muerdes y como que ese es el dolor, pero pues tú tienes la opción de seguirlo masticando y que se siga haciendo grande y chicloso y se hacían unas bolas horribles que te dolía la quijada. Entonces puedes escupirlo y soltarlo o puedes seguirlo masticando hasta que tu quijada ya no pueda más. Entonces creo que nos da mucho miedo el vacío, los vacíos, nos dan mucho miedo las pérdidas porque no asumimos el que esto es un proceso natural de la vida, el que va a venir acompañado de una emoción, el que seguramente al transitarlo va a ser incómodo, pero si aprendemos a quedarnos en el vacío sin quererlo llenar con nada, vamos a tener una gran ganancia. Entonces, honramos la pérdida, respetamos la pérdida, soltamos la pérdida y podemos ir fluyendo mucho más hacia la ganancia. Siempre les digo, no hay manera de que no te llegue algo nuevo cuando sueltas, pero si te quedas en lo que soltaste, es como si lo traes cargando todavía. Acuérdense del cuento del monje
que cruza a una mujer del río y entonces su alumno le dice como, oye maestro, pero ¿cómo? Si nosotros no tenemos permitido tocar a las mujeres y tú hasta la cargaste. Y entonces van pueblo tras pueblo tras pueblo y el alumno sigue diciéndole al monje de, oiga, pero ¿cómo es que lo tocó? Y entonces usted, y el monje le responde, sí, la diferencia es que yo solté a la mujer hace 7 pueblos y tú la sigues cargando. Entonces, con esto me gustaría cerrar. Qué bonito aprender a soltar verdaderamente. Qué bonito aprender a dejar ir. Y repito, no es que al asumir, dejar ir y soltar se vaya el dolor automáticamente, nos ahorremos las emociones displacenteras, pero creo que sí son oportunidades de avanzar si nos ponemos listos y listas, si aprendemos que la lección está justo en la pérdida. Y quizás, ¿no? Hablaba con una alumna el otro día que tuvo una operación complicada y pues le iban a pasar cosas, ¿no? Entonces ella me decía, no, pero sé que todo esto trae algo bueno. Y yo le respondía, sí, pero ahorita a lo mejor no te toca verlo, ni te toca buscarlo, que esa es otra. Estamos presionándonos también demasiado hoy en día por aprender las lecciones rápido, ¿no? Es como, ya, tengo que ver qué hay oculto detrás de todo esto, qué enseñanza tengo, porque nuevamente eso es llenar el vacío. Eso es evitarte el proceso que tienes que vivir para que la lección llegue naturalmente. Y entonces cuando llega, se acomoda naturalmente, se acomoda de una manera orgánica y el aprendizaje llega y es cuando podemos soltar. No sé si les ha pasado alguna relación, alguna pareja o algo que hayan tenido que de pronto es como muy fácil cerrar. Es como, ay, cerré facilísimo, no hubo drama, me fui de ahí, puede ser un trabajo, lo que sea. Y creo que es eso, porque el aprendizaje se dio, ocurrió el aprendizaje y estuvieron listos para soltar, estuviste lista o listo para irte de ahí. Entonces, dejemos que el curso de la vida nos vaya enseñando, pero tomando la responsabilidad que nos toca y la intencionalidad de avanzar. Porque también esta ilusión de dejarle al tiempo, ¿no? Que arregle, que haga, que acomode, etcétera, etcétera, pues es un lugar muy cómodo y es un lugar que justifica el estar estacionados en estos vacíos y en estas pérdidas. Así que, pues bueno, resumen ejecutivo, empecemos a entender que esta triada trágica que no nos podemos saltar y que no nos podemos volar en la vida es natural en el proceso de experimentar este cuerpo humano. Ya se los he dicho, venimos a experimentar el dolor, el sufrimiento, el duelo, pero también venimos a experimentar la felicidad, el deseo, la alegría, el gozo, el disfrute. Entonces, demos paso también a estas experiencias. Entendamos que soltar significa que vamos a experimentar probablemente alguna emoción displacentera y que una vez que pongo la intención para atravesar esta emoción displacentera es que puede venir el aprendizaje y van a llegar cosas nuevas a nosotros. Entonces, pues eso. Les mando muchísimos besos. No saben lo que les extrañé. Por aquí nos vamos a seguir viendo ya estoy como con el ánimo y con la mente un poco más aterrizada en estructura, ¿no? Que tiene que ver con parte de mis hábitos que ya les he contado, me desestructuro y se me voltea el mundo, pero ahí voy, agarrando caminito, agarrando canchita, así que te acompaño, si hoy estás atravesando por algún vacío, les acompaño, hay cursos, hay talleres, hay retiros para que se metan a mis redes sociales, Ada Carrillo, y nos vemos muy prontito, nos escuchamos acá en La Mente a la Acción. Namaste.